Bueno, vamos a comenzar ahora con articulaciones de pelvis y miembro inferior. Y vamos a comenzar con la articulación sacroilíaca. Esta articulación sacroilíaca es aquella existente entre el hueso sacro y el hueso ilion del hueso coxal, las cuales están unidas por ligamentos. Es una articulación sinovial de tipo plana en su tercio anterior y a su vez es fibrosa de tipo sindesmosis en sus dos tercios posteriores. Como vemos en la imagen, esa es la articulación sacroilíaca en un corte transversal de la articulación, en donde vamos a tener en cuenta los siguientes componentes, que son las superficies óseas articulares, el fibrocartílago articular o interarticular, y los medios de unión, que tiene una cápsula articular rudimentaria, ligamentos próximos y ligamentos a distancia. Veamos las superficies articulares. Tenemos una carilla articular de la cara externa del sacro y por parte del ilion tenemos la faceta articular en forma de oreja abierta hacia atrás que se articula con el sacro. El fibrocartílago articular o interarticular que permite, porque a veces puede estar presente o no, de tener una cavidad sinovial o no. Y los medios de unión, que son la cápsula articular rudimentaria, los ligamentos próximos, que podemos tener ligamentos intrínsecos, que son el ligamento sacroilíaco anterior, ligamento sacroilíaco posterior, que tiene un plano superficial y profundo, y ligamentos extrínsecos, que son los ligamentos iliolumbares. A su vez, tenemos ligamentos a distancias, que son el ligamento sacrociático mayor y ligamento sacrociático menor. Veamos cada uno de ellos cuál sería su recorrido y sus inserciones. Comencemos con el ligamento sacroilíaco anterior. Está formado por dos haces, uno antero superior y antero inferior. Se extienden desde la base y cara anterior del sacro a la fosa ilíaca interna, región ósea por encima de la escotadura ciática. Veamos, ahí tenemos el ligamento sacroilíaco anterior en estas dos proyecciones que van desde el sacro hasta la fosa ilíaca interna. Y tenemos el haz antero superior y los haces antero inferiores, tanto desde el sacro, borde lateral, hasta la fosa ilíaca. Ligamento sacroilíaco posterior se extiende en dos planos, uno superficial y otro profundo. En esta imagen ahí vemos al ligamento sacroilíaco posterior y si realizamos un corte de la articulación transversal de la misma y la vemos desde su parte superior, vamos a ver lo siguiente. Ahí tenemos el corte de la articulación y podemos ver el plano superficial se extiende desde el borde posterior del ilíaco a los tubérculos posterointernos del sacro. En el plano profundo, también llamado ligamento interóseo, vamos a ver que el mismo se inserta por fuera en toda la extensión de la tuberosidad ilíaca y es el ligamento más fuerte y rellena el espacio existente entre los dos huesos, es decir, entre el ilíaco y el sacro. Veamos los ligamentos iliolumbares, que son los ligamentos extrínsecos de esta articulación, y tenemos que tiene dos haces, un haz superior que se extiende de la apófisis transversa de L4 hacia la cresta ilíaca y el haz inferior que se extiende de la apófisis transversa de L5, es decir, lumbar 5, hacia la cresta ilíaca. Los ligamentos a distancia son los ligamentos sacrociáticos y tenemos el sacrociático menor o sacroespinoso que va desde el borde del sacro y coxis
hasta la espina ciática. Por su parte, el ligamento sacrociático mayor o sacrotuberoso, ahí lo tenemos en estas tres proyecciones, se extiende desde la espina ilíaca póstero superior y espina ilíaca póstero inferior hasta el coxis y llega o termina hasta la tuberosidad isquiática, donde a veces puede continuarse con los tendones de los músculos bíceps y semitendinoso del muslo. Los movimientos de esta articulación, su capacidad de movimiento se limita al estiramiento de los ligamentos y la separación de las carillas articulares a través del aumento del espacio articular. Sus movimientos, aun siendo muy reducidos, se puede resumir en los siguientes. Inclinación anterior y posterior de ambos coxales con respecto al sacro. Inclinación anterior de un coxal con inclinación posterior del otro en un movimiento antagonista, como ocurre con la marcha. Flexión sacra con respecto a ambos coxales y extensión sacra con respecto a ambos coxales. Veamos ahora la articulación coxofemoral. Esta articulación es una diartrosis del tipo enartrosis, donde se unen el fémur con el coxal. Las superficies articulares. El coxal presenta la cavidad cotiloidea o cótilo o acetábulo, que presenta la ceja cotiloidea, la media luna articular y el trasfondo no articular. Por parte del fémur, está representado por una cabeza que representa 2/3 de una esfera. La ceja cotiloidea presenta la inserción del rodete cotiloideo que forma el ligamento transverso del acetábulo al pasar de manera de puente sobre la escotadura isquiopubiana. Esta es la escotadura isquiopubiana y tenemos al ligamento transverso del acetábulo que pasa a manera de puente por la misma. Veamos los medios de unión de esta articulación y presenta una cápsula articular que se inserta a manera de manguito hacia adentro en el rodete y la ceja cotiloidea y hacia afuera adelante de la línea intertrocanteria anterior y hacia atrás en el cuello anatómico. El ligamento redondo mide 20 a 30 milímetros de largo y 10 milímetros de ancho. Se inserta en la fosita del ligamento redondo de la cabeza del fémur y hacia adentro en el ligamento transverso del acetábulo, en el extremo anterior y posterior de la escotadura isquiopubiana. En el interior de la articulación y por dentro del ligamento redondo corre la arteria del ligamento redondo que irriga a la cabeza del fémur y es rama de la arteria acetabular. Veamos los ligamentos de esta articulación. Esta articulación presenta 3 ligamentos que refuerzan a la cápsula articular y que son el ligamento iliofemoral, isquiofemoral y pubofemoral. Veamos cuáles son el recorrido, los fascículos de cada uno y sus inserciones. Ligamento iliofemoral o de Bertin o de Bigelow. Es de forma triangular, se inserta por su vértice debajo de la espina ilíaca anteroinferior y de allí a la línea oblicua intertrocanteria anterior del fémur. Este ligamento presenta 2 fascículos, un fascículo que se llama ilio pretrocanterio superior, que termina en el borde anterior del trocánter mayor debajo del glúteo menor, y ilio pretrocanterio inferior, que termina en la parte anterior de la línea oblicua debajo del trocánter menor del fémur. El ligamento isquiofemoral
está ubicado en la parte postero-inferior de la articulación y se extiende desde el isquion, pasa por detrás del acetábulo y se inserta en la cápsula articular, en el cuello anatómico del fémur y en las proximidades del trocánter mayor del fémur. Por último, el ligamento pubofemoral va de la eminencia iliopectínea y cresta pectínea y de allí se dirige hacia afuera a una zona por delante del trocánter menor. Los movimientos de esta articulación son de flexión, extensión, hiperextensión, abducción, aducción, rotación interna y rotación externa. Veamos ahora la articulación de la rodilla. Este tipo de articulación es una diartrosis donde encontramos dos articulaciones. Una trocleartrosis entre el fémur y la rótula y una condilartrosis que es de tipo bicondilia donde se articula el fémur y la tibia. Recuerden que cuando hablamos de bicondilia significa que los cóndilos se encuentran del lado de una de las superficies articulares que se enfrentan en la articulación, y si hablamos de una doble condilia o condilia doble, los cóndilos se encuentran en las dos superficies de las articulaciones que se van a articular. Veamos las superficies articulares por parte del fémur, aquí en una vista anterior, posterior e inferior, y vamos a tener que el fémur presenta en su extremidad inferior la tróclea, que hacia adelante presenta una garganta y dos vertientes laterales. Y los cóndilos hacia atrás, que tenemos un cóndilo interno y un cóndilo externo, que están separados por una escotadura intercondilia. Es decir, que estas son las superficies que van a ofrecer a la articulación de la rodilla. Por parte de la rótula va a presentar en su cara posterior una cresta longitudinal que separa dos carillas articulares, interna y externa, en donde la externa es mucho más grande, que esa cresta se va a corresponder a la garganta de la tróclea y las carillas articulares con las vertientes que tiene esa tróclea hacia adelante. La parte de la tibia presenta dos cavidades glenoideas situadas en la parte superior de las tuberosidades externa e interna de la tibia. Esas cavidades glenoideas van a ser una cavidad glenoidea interna y cavidad glenoidea externa, que las cuales están separadas en la parte media por la espina de la tibia. Y estas cavidades se van a corresponder con los cóndilos del fémur. Veamos los medios de unión de esta articulación y presentan una cápsula articular y ligamentos. Esos ligamentos son ligamento lateral externo, ligamento lateral interno, ligamento anterior rotuliano, ligamento posterior y ligamentos cruzados. Los ligamentos laterales, tenemos el ligamento lateral externo. Hacia arriba se inserta en la tuberosidad del cóndilo externo del fémur y hacia abajo en la porción anterosuperior del peroné. El ligamento lateral interno hacia arriba se inserta en la tuberosidad del cóndilo interno y hacia abajo se inserta en la porción más elevada de la cara interna de la tibia. El ligamento anterior o rotuliano es una dependencia del tendón del cuádriceps y va desde el vértice de la rótula hacia la tuberosidad anterior de la tibia. Veamos el ligamento posterior. Está formado por fibras que se entrecruzan en todo sentido. Algunas de estas proceden de los músculos próximos, como el tendón recurrente del semimembranoso o ligamento popliteo oblicuo de Winslow, y otras son propias, como el ligamento popliteo arqueado de la rodilla. Veamos en este esquema, en una vista posterior de la rodilla, donde tenemos el fémur hacia arriba,
y la tibia hacia abajo y la cápsula articular que rodea estos dos huesos. Vamos a encontrar al tendón recurrente o ligamento popliteo oblicuo, que es una dependencia del músculo semimembranoso, el cual termina en 3 tendones insertándose. Uno de esos tendones es el tendón recurrente o ligamento popliteo oblicuo y los otros son tendón anterior del semimembranoso y el tendón descendente del semimembranoso, que no forman parte de los tendones posteriores de la articulación de la rodilla. Por otro lado, el tendón que es propio de la articulación de la rodilla es el ligamento popliteo arqueado o arcuato, que tiene 2 fascículos, un fascículo interno o medial y un fascículo externo o lateral. Veamos los ligamentos cruzados. Dentro de la articulación se encuentran estos ligamentos donde uno es anterior y otro es posterior. Si vemos estas imágenes en una proyección anterior y otra posterior de la rodilla, vamos a ver que el ligamento cruzado anterior va de la cara interna del cóndilo externo del fémur al espacio preespinoso de la tibia, mientras que el ligamento cruzado posterior va de la cara interna del cóndilo interno al espacio retroespinoso de la tibia. Como hemotecnia, para ver de qué cóndilo va cada uno de los ligamentos cruzados, tenemos la memotecnia a epi, en donde el anterior se inserta en el cóndilo externo y el posterior se inserta en el cóndilo interno. A su vez, dentro de esta articulación, y para que sea congruente los huesos, tenemos los meniscos. De esta manera, las carillas articulares son discordantes. Sobre las cavidades glenoideas se encuentran los meniscos o cartílagos semilunares. Estos presentan una cara superior cóncava y una inferior casi plana. El externo presenta forma de O y el interno tiene forma de C. Los dos están unidos en su parte anterior por medio de un ligamento transversal o ligamento yugal. Y una memotecnia para saber la forma de estos meniscos tenemos que es OESI. El externo tiene forma de O y el interno tiene forma de C. Bien, ¿qué movimientos puede hacer esta articulación de la rodilla? Es de extensión y de flexión. Comencemos a ver ahora la articulación de la garganta del pie o tibio-tarsiana o tibio-astragalina. Es una diartrosis del tipo trocleartrosis donde se une la pierna con el pie, es decir, tibia, peroné con el astrágalo. Las superficies articulares por parte de la pierna es la mortaja tibio-peronea formada por la cara inferior de la tibia y los dos maleolos interno y externo. Por parte del pie es la cara superior del astrágalo con la polea astragalina que presenta una garganta antero-posterior y 2 vertientes laterales. La polea se corresponde con la superficie de la tibia y las carillas articulares laterales con los maleolos interno y externo. Los medios de unión que presentan son una cápsula articular que tiene forma de manguito que se inserta hacia arriba y abajo en el contorno de las superficies articulares, y ligamento lateral externo y ligamentos laterales internos. Veamos el ligamento lateral externo. Comprende 3 fascículos. Un fascículo anterior o peroneo astragalino anterior va del borde anterior del maleolo externo a la porción anterior de la cara externa del astrágalo. El posterior o peroneo astragalino posterior va desde la fosita rugosa que presenta por detrás del maleolo externo a la porción posterior de la cara externa del astrágalo. Y por último, el medio o peroneo calcáneo que va del vértice del maleolo externo a la cara externa del calcáneo. Por su parte, el ligamento lateral interno es rugoso y triangular y presenta 2 capas, una superficial o ligamento deltoideo
y otra profunda o ligamento tibio-astragalino. La capa superficial o ligamento deltoideo va del borde anterior y vértice del maleolo interno hasta el escafoides, astrágalo y apófisis menor del calcáneo, mientras que la capa profunda, que se llama también ligamento tibio-astragalino, va del vértice del maleolo interno a la cara interna del astrágalo. Los movimientos de esta articulación es de flexión plantar, extensión dorsal, supinación, pronación, abducción y aducción del pie. Veamos los tipos de articulaciones que tiene el pie. Y vamos a ver la articulación tarsiana, en donde se articula astrágalo y calcáneo, o también llamada subastragalina, que es una doble artrodia. Ahí tenemos la articulación subastragalínea entre el astrágalo y el calcáneo. También tenemos la articulación entre los huesos de la segunda fila del tarso entre sí, que van a ser artrodias. La articulación mediotarsiana o de Chopard es entre la primera y segunda fila del tarso. Allí sería la articulación de Chopard, que uniría astrágalo y escafoides con calcáneo y cuboides, es decir, la primera fila del tarso con la segunda fila del tarso. En esta articulación mediotarsiana o de Chopard, entre la primera y segunda fila del tarso, el astrágalo se va a articular con el escafoides en una enartrosis, mientras que el calcáneo se une con el cuboide a través de un encaje recíproco. La articulación tarso-metatarsiana o articulación del isfran es la articulación de los 5 metatarsianos con las 3 cuñas y el cuboides, y es una artrodia. La articulación de los 5 metatarsianos entre sí, es decir, las articulaciones intermetatarsianas, son artrodias. Y por último, las metatarsofalángicas son una articulación condilartrosis y las interfalángicas son trocleartrosis. De esta manera, terminamos con la articulación de miembro inferior. Por lo tanto, muchas gracias por su atención y hasta la próxima clase.